Hola, queridas amigas, amigos, hermanitas, hermanitos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que les llegue este audio. Yo soy Yucán del CRES Yepómera y en esta ocasión vamos a iniciar un nuevo ciclo que hemos denominado Rumbo a la Quinta Dimensión, para el cual hemos seleccionado algunos títulos que nos permiten acceder a la información que consideramos básica para entender el significado de este trascendental movimiento de ascensión planetaria. Decidimos iniciar este ciclo con el libro titulado El retorno de Inanna, de la autora B. S. Ferguson, editado por primera vez en 1995. La selección de este título se debe al acercamiento que la autora nos ofrece para entender el nacimiento de la humanidad y nuestra relación con la civilización Anunnaki que nos creó. Según nos explica la autora, el regreso de Inanna está basado libremente en cuatro fuentes principales: la epopeya hindú del Mahabharata, las obras de Zecharia Sitchin, especialmente El duodécimo planeta y las guerras de los dioses, las traducciones sumerias de los himnos e historias de Inanna, Inanna, Queen of Heaven and Earth, o sea, Inanna, reina del cielo y la tierra, por Diane Goldstein y Samuel Cohen Kramer, y otro libro titulado La más grande historia jamás contada, por Lana Corinne Cantrell. Bueno, establecido esto, iniciamos la síntesis eh, que está narrada en primera persona. Habla Inanna. Nací hace 3600 años en Terra. Soy hija de Nanar y Ningal. Mi familia era de origen real pleiadiano y vivían en un planeta artificial llamado Nibiru, diseñado por la tecnología pleiadense para buscar oro en este sistema solar. Mi gemelo Itu y yo fuimos los primeros de la familia real en nacer en Terra y fuimos criados por mi bisabuelo Anu y su hermana Antu, gobernantes de Nibiru. Toda la familia real se caracterizaba por ser extremadamente caprichosa y pendenciera, pero finalmente siempre acataban las órdenes de Anu y de Antú. En Nibiru, la conexión del sexo con la vergüenza y la culpa no existen, así como tampoco la cantidad de queridas o parejas que cada quien deseara tener. Anu tenía 3 hermanos más de diferentes madres: Enlil, Enki y la única mujer, Ninhursag o Nin, quien era una brillante genetista y acompañó a sus hermanos Enki y Enlil en la colonización de Terra, que para esos tiempos se consideraba solo como un planeta fuente de minerales con algunas criaturas salvajes vagando por las llanuras. Enlil, el primogénito, fue elegido líder de los dos grupos de astronautas de Nibiru para buscar y explotar el oro en Terra. Un grupo de astronautas se quedó en órbita en la nave satélite y el otro, más numeroso, bajó al planeta, con el propósito de su colonización, y a este grupo se les denominó los Anunnaki. Este segundo grupo estaba comandado por Enki, quien inició los proyectos mineros antes de la llegada de Enlil, y desde un principio nació la rivalidad entre los dos hermanos, siendo mediada en varias ocasiones por Nin, la conciliadora de la familia. Al principio, los Anunnaki estuvieron muy entusiasmados con el proyecto, pero no estaban preparados para el extenuante y rutinario trabajo físico que representaba trabajar en las minas de oro, y al cabo de un tiempo se enfadaron y se negaron a seguir cavando. Los hermanos se culparon el uno al otro de no poder controlar a los astronautas, hasta que se les ocurrió una solución: extraer material genético de las especies de Terra y crear una raza de obreros esclavos, como ya lo habían hecho en otros planetas. Su hermana Nin coincidió con ellos
y juntos Nin y Enki iniciaron los experimentos. La especie humana cuyo ADN fue elegido como base para el experimento fue a la que se identifica como Homo erectus, criatura que tenía inclusive el poder de comunicarse telepáticamente con los demás animales. Durante la producción de los obreros esclavos se cometieron muchos errores hasta que se halló la combinación correcta de ADN y se produjo el primer Lulu, así se les llamó, el obrero perfecto. Enki accedió para que su esposa Ninki diera a luz al primer Lulu y fue así como el material genético del Homo erectus se implantó en el óvulo de una hembra pleiadense y se fusionaron ambos potenciales genéticos, creándose la especie humana de Terra. Aquellos primeros Lulus veían a los Anunnakis como dioses, y estos nunca desmintieron su percepción. Por el contrario, la fomentaron, facilitándose así el control sobre ellos. Aquí es donde yo, Inanna, entro en escena, ya que el proyecto de explotación requería de un flujo fijo y fresco de trabajadores. Y yo había sido entrenada en las prácticas sexuales, ceremonias y ritos necesarios para la fertilidad. Me fue encomendado la tarea de la reproducción de los Lulus. Fueron tiempos grandiosos, explica Inanna. Sí que nos divertimos en aquellos días. Las habilidades telepáticas los convirtieron en verdaderos genios a quienes se les educó a nunca cuestionar nada. Fue así que la atracción sexual entre los Anunnakis y los Lulus se incrementó y en poco tiempo ambos se disfrutaban unos a otros, acelerando embarazos y nacimientos. Enlil empezó a molestarse con la copulación desenfrenada y la idea de que la población Lulu llegara a invadir la Tierra le perturbó por completo. Hubo una disputa entre Enlil y Enki respecto a la necesidad de reducir la población drásticamente. Enki se opuso, pero finalmente su hermano prevaleció y ordenó una escasez de alimentos para provocar que los Lulus murieran. Pero Enki y sus descendientes no ayudaron mucho, y fueron pocos los Lulus que sucumbieron, ya que en su mayoría iniciaron la práctica del canibalismo para intentar sobrevivir. Fue por ese tiempo que Terra, sincrónicamente, iniciaba uno de sus cambios polares. Enlil, que también era jefe de comunicaciones, lo supo con anticipación, pero decidió aguardar hasta el último momento para informarlo y que solo alcanzara el tiempo para rescatar a los Anunnaki y que perecieran los Lulus. El gran diluvio se presentó y nos cuenta Inanna que desde su nave solo vio cómo los Lulus desaparecían prácticamente de la faz de la tierra ante su impotencia y tristeza, ya que había aprendido a quererlos. Sin embargo, en el último momento, Enki se enteró y resolvió salvar a una familia de Lulus, cuidando que ésta fuera de su dotación genética. Y aunque la Biblia nos cuenta que Noé fue el escogido por su bondad, no fue así, ya que inclusive el elegido se parecía al propio Enki, quien le proporcionó un submarino, esa fue el arca, y material genético almacenado apropiadamente, que es lo que se refiere a los animales en pares, para que pudieran ser recreados posteriormente. Cuando Enlil se percató de la traición de Enki, se contrarió enormemente, pero finalmente aceptó, ya que se convenció que seguir teniendo a los Lulus representaba una ventaja, solo que tenían que tener mayor cuidado en el control de su reproducción. Es en este momento de la historia que Inanna nos presenta a Marduk, el hijo mayor de Enki, un reptiliano de pura cepa, sumamente ambicioso y astuto como una cobra, que al igual que todos sus familiares mantenía permanentemente una continua lucha por el poder y el control. El territorio que le fue asignado a Marduk para su gobierno fue el Egipto, e incluía a Ekur, o sea, la pirámide de Giza, el generador de poder que se usaba en los vehículos espaciales
y cuyos discos también controlaban el clima y los sistemas de comunicación. Las diferencias entre Marduk y su padre Enki en contra de Enlil llegaron a tal punto que se desató una feroz batalla entre ambos bandos que afectó también a los Lulus, que murieron por cientos de miles hasta que intervino Ninhursag nuevamente, respetada por todos, como ya sabemos, y a favor de Enlil, quitándole el poder sobre la pirámide a Marduk. Marduk entonces, para tomar venganza, ideó manipular mentalmente a los Lulus a través del pensamiento e insertándoles la idea de que podían ser iguales que sus creadores. Para lo cual les hizo creer que era necesario construir una torre, la famosa Torre de Babel, que debía llegar hasta el cielo para alcanzar así la igualdad con sus dioses. Enlil se dio cuenta de la maniobra de Marduk y utilizó un arma poderosísima que no solo mató a los Lulus, que estaban construyendo la torre, sino que también les removió su memoria, propiciándoles un sentimiento de separación que fomentó, entre otros casos, la creación de diferentes, la creación de diferentes idiomas. Los Lulus habían aprendido a odiarse entre sí, pero aún peor. Fue a partir de entonces que el ser humano perdió su conexión con la fuente que le creó. La rivalidad entre los enquistas y los enilistas cada vez tomaba mayores proporciones y continuaron hasta tal punto que el bisabuelo Anu, angustiado por ver lo que había provocado la rivalidad de sus hijos, decidió apaciguarlos utilizando el arma más poderosa existente a esas fechas, y cuyos efectos inclusive no se podrían calcular. Esta arma era el Gandiva. La violencia del Gandiva y las nubes de radiación producidas crearon tal impacto que se convirtió en una onda que envió una señal hacia el resto del sistema solar y viajó más allá, por toda la galaxia, hasta llegar a otros sectores del universo, llegando a llamar la atención del Consejo de la Federación Intergaláctica, quien percibió que los pleiadenses que estaban explotando Terra habían ido demasiado lejos. Habían alterado el equilibrio del universo, un comportamiento totalmente irresponsable e inadmisible, por lo que fueron llamados a cuentas a una reunión extraordinaria del Consejo Intergaláctico. El Consejo estaba formado por 12 superintendentes, cada uno representante de una o más galaxias. Y en esa ocasión, además, estuvieron presentes otros representantes, destacando los de Sirio, Andrómeda, Orión, Arturo y otros sistemas solares. En forma especial, también estuvieron presentes los etéreos, seres de muy alta vibración cuya participación en los consejos era obligada y que además tenían el privilegio de que su opinión tuviera características de decisión final. Los comparecientes fueron toda la familia pleyadense encabezada por Anu, Enki, Enlil, la propia Inanna y otros familiares. El único que decidió y no quiso asistir fue Marduk. El consejo dio inicio a la reunión y esta inició con las siguientes palabras. No interferencia es la ley del universo y del libre albedrío. La familia pleyadense la ha infringido al interferir directamente en la evolución de una especie. La ley establece que es posible ayudar a la evolución de los seres, si y solamente si ellos solicitan ayuda. Alterar el ADN y romper los campos electromagnéticos de un planeta entero con un arma como el Gandiva es algo ciertamente monstruoso e ilegal. Aunque no se habló de castigo, explica Inanna, se nos advirtió que esta interferencia había provocado que lentamente se fuera agotando la creatividad y espontaneidad en nuestros ciclos de vida, hasta tal punto que nos veríamos bloqueados e incapaces de evolucionar. A esta energía se le denominó la pared y nos hicieron ver que nosotros los pleiadianos éramos los que la habíamos creado con nuestras acciones. Al principio no les creímos,
Pero cuando nos volvieron a advertir que en caso de reincidencia, ya fuera por una nueva violación a la ley o alguna otra fractura del tiempo, tendrían que utilizar armas con las que podrían vaporizar las almas de nuestra civilización y retornarnos a la mente del primer creador para no existir ya más. Sentí un escalofrío recorrer por mi bello cuello azul reptiliano. El consejo dio por terminada la sesión con una palabra que resonó en la mente de todos los presentes. Recordar esto siempre. Mientras estábamos en el consejo, Marduk, totalmente decidido a apoderarse del planeta Terra, formó un ejército de clones de él mismo, con los cuales atacó a las Pléyades y destruyó la monarquía gobernante. Cuando tuvo todo bajo su control, le ordenó a Anu que se rindiera o destruiría también a Nibiru. Se autoproclamó como el único todopoderoso e implantó un imperio de mentira y terror entre los humanos. Inició a la vez una campaña de desprestigio hacia el femenino sagrado que Inanna había resguardado en sus santuarios e implantó la creencia de que los humanos varones eran superiores sobre la mujer, e inventó la historia sobre la formación de la mujer al servicio del hombre a partir de la costilla de Adán. Como Marduk quería más súbditos para controlar, implantó en la luna de Terra un dispositivo electromagnético que conectó con la ovulación femenina y ordenó a los Lulus que crecieran y se multiplicaran. Fue así como Terra, a través del control y el temor, se convirtió en una central eléctrica para Marduk y sus tiranos. Así surgió la avaricia, la guerra, la conquista material, el control político y el religioso. El placer se definía en términos de posesión y los objetos reemplazaron a la intimidad. Más adelante, Marduk perfeccionaría su manipulación con la llegada de los medios de comunicación, la televisión y el periodismo. Repetidamente los humanos eran entrenados para adorar algo fuera de sí mismos. No se les animó nunca a mirar hacia adentro de ellos. Inanna reflexionaba sobre el desalentador futuro de Terra. Empecé a ver, nos confiesa, que Marduk éramos nosotros. Él era el inconsciente colectivo de Anu proyectado sobre Terra. Lo habíamos creado del mismo modo como habíamos creado todo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros había dado a luz a Marduk en esta dimensión. Fue en ese momento cuando decidí iniciar mi búsqueda interior que me llevaría a encontrarme con mi ser luz. Y tomé la determinación de descender a las encarnaciones humanas con los Lulus hasta reactivar conscientemente mi ser luz dentro de las características humanas, con el ADN desactivado y sujeta a las manipulaciones que Marduk estaba ejerciendo sobre todos los seres del planeta Tierra. De la misma forma que Inanna, muchos otros pleyadianos que habían ayudado en el proceso de creación de los Lulus, fueron encarnando en la Tierra, en diversos linajes terrestres según su preferencia. Y es así como Inanna, los pleyadianos y los Lulus nos enfrascamos en una rueda de encarnaciones y reencarnaciones hasta lograr que cada uno de nosotros entendiéramos y reconociéramos nuestro ser de luz interior, derrotando individualmente al tirano Marduk y sus secuaces que habían secuestrado al planeta Tierra. El Consejo Intergaláctico entonces, impresionado por el compromiso de Inanna y los otros pleyadianos de remover la pared, enviaron a Marduk una declaración final que transcribimos tal cual está contenida en el libro en forma original. Dice así: nadie que esté por fuera de las frecuencias de Terra debe interferir en ella. Es necesario dejarla sola, permitirle que evolucione sin intervención hasta el final del año 2011 después de Cristo. Mientras, Terra será protegida por un batallón de naves de todas las partes de las galaxias apoyadas por el Consejo. Este acuerdo terminaría en el año 2012.
año en el cual Terra experimentará una división dimensional y se separará en dos dimensiones definidas. Cuando en el universo las disputas no se pueden resolver pacíficamente, tales conflictos se dirimen por medio de una separación dimensional. El tiempo y la realidad física son muy similares a las capas de una cebolla. Los mundos pueden y de hecho existen dentro de otros y las existencias dimensionales se sobreponen y se entrelazan. Esta separación será apenas perceptible para los habitantes de Terra, y a todos se les dará suficientemente tiempo para escoger entre las dos dimensiones. La naturaleza individual de cada ser humano tomará la decisión. Nadie escogerá por otra persona. Una Terra contendrá las frecuencias de la llamada luz y existirá dentro de lo que se llama la quinta dimensión. En esta dimensión, los pensamientos que tuviera un individuo tomarán forma porque cada pensamiento se manifestará instantáneamente y cada uno llegará a la conclusión de que el creador de su propia realidad, de que es creador de su propia realidad. Todos los habitantes de Terra sabrán que ellos solos fueron responsables de todo y a cada uno se le garantizará el derecho inherente a ser soberano y a crear. La otra Terra quedará en manos de Marduk y de sus tiranos. Aquellos que quieran que se les diga qué hacer, cómo pensar y que no quieran ejercer su derecho a elegir, permanecerán bajo su control. Los seres podrán continuar experimentando la vida bajo el escudo de sus reglas a medida que la tiranía continúe reinando, y a Marduk se le permitió tener su propia experiencia. Parecía que había muchos que estaban contentos de tener a alguien que pensara por ellos, y había muchos que querían continuar adorando a algo que estuviera fuera de ellos. Cuando Terra se convierta en dos mundos diferentes, no habrá juicio. Un día los humanos sencillamente se encontrarán en la dimensión que mejor les acomode, y apenas notarán el cambio, aunque podrán quedar algunos vagos recuerdos, incluso unos cuantos mitos en cuanto a un pasado lejano. En el ínterin, el consejo y los etéreos quedan como guardianes sobre Terra. El libro continúa en una segunda parte con las aventuras de Inanna en las manifestaciones de cada uno de sus yoes multidimensionales. Material también muy interesante para dar seguimiento. Pero por lo pronto, y para no alargar más este audio, damos por concluida esta síntesis, esperando que haya quedado muy claro el tiempo que estamos viviendo en la actualidad, durante el cual tenemos que decidir los humanos si queremos seguir viviendo en la tercera dimensión con todas sus limitaciones y aparentes comodidades, o bien si nos consideramos aptos para buscar nuestro camino hacia una quinta dimensión en donde seremos creadores de nuestro destino. Como se habrán dado cuenta, estamos viviendo precisamente ahora, en estos momentos de pandemia, la separación de las frecuencias. Debemos informarnos para tomar rumbo. Les recomiendo leer el libro completo donde vienen claves personales que les pueden ser de suma utilidad. Yo soy Ucan, quien les agradece su atención y comentarios a través de mi número de WhatsApp 652-101-6576. Muchas gracias. Esperen la próxima entrega. In la Tech.